Principalmente lo que tenemos que tener en cuenta es la protección que tenemos que dar a los grupos etarios de los extremos de la vida, principalmente a los niños y a los mayores adultos, porque son las personas que más vulnerables están en esta circunstancia. También personas que puedan tener algunas comorbilidades, algunas enfermedades previas, problemas que pueden sumarse al tema del golpe de calor. Y segundo, y no por eso menos importante, tener en cuenta que el golpe de calor es una situación patológica, una situación a la cual tenemos que darle extrema importancia y probablemente también cuando estemos en presencia de un golpe de calor, lo necesario es la atención médica, porque no solamente con las atenciones primarias muchas veces alcanzamos a poder subsanar el inconveniente y pasa que en determinada circunstancia la reposición de sobre todo líquidos y minerales que se pierde durante una situación de golpe de calor pueden llevar a que la persona pueda colapsar y tener algún problema mucho más grave, al punto tal de que inclusive puede llegar a perder la vida. Tenemos miles de ejemplos de temporadas de alta temperatura, hasta en el primer mundo. No se olviden lo que pasó en París hace unos años atrás, cuando hubo una gran ola de calor en el cual tuvieron que improvisar hospitales de campaña y murieron muchas personas, principalmente personas digamos que estaban justamente en este grupo etario de extremos de la vida, principalmente personas mayores adultos. Bueno, lo más importante que nosotros podemos hablar para resumir esto es el tema de la prevención, porque si tenemos en cuenta de que es una patología que puede llegar a afectar a estas personas y que puede llegar a ser necesaria la atención médica, lo primero que tenemos que pensar es en cómo prevenirlo. Claro. Y para prevenirlo tenemos que tener en cuenta los factores que desencadenan esto, es decir, la alta temperatura, la exposición al sol, estar en lugares, por ejemplo, donde no haya circulación de aire y que la temperatura sea, por lo general, mayor a 40 grados principalmente. Sabemos que cuando se prolonga en el tiempo días de mucho calor, el ambiente, sobre todo ambiente cerrado, tienden a tener mayor temperatura que lo que hace en el exterior. Por eso lo que tenemos que tratar en lo posible de estas personas, estamos hablando siempre de los grupos de riesgo, no exponerlo a los lugares donde hace mucho calor. Y cuando la persona comienza a tener síntomas, inmediatamente sacarlos de esos lugares y ponerlos en lugares frescos. También tenemos que tener en cuenta la cantidad de líquido que vamos a tomar. Hay una ecuación, es aproximadamente así, que porque depende del peso corporal, de la edad, de un montón de otros factores, pero aproximadamente cuando hacen temperaturas mayores de 35 grados, nosotros tenemos que tener en cuenta de tomar el 2,5% del peso corporal en líquido. Si nosotros tenemos una persona de 100 kilos y hace 35 grados, tenemos que darle 2,5 litros mínimo, como para poder reponer la cantidad de líquido. A su vez, no es solamente el agua que se pierde, se pierden minerales y se pierden lo que nosotros denominamos electrolitos, que pueden ser importantes también para la función de órganos vitales, como el corazón, por ejemplo, como el cerebro. Entonces, si eso ocurre así, si nosotros tenemos una persona con un golpe de calor, probablemente lo que ocurra es que presente síntomas relacionados a la falta de líquido y a la falta de esos minerales, como ser, por ejemplo, embotamiento, puede haber inclusive pérdida del conocimiento, sobre todo en niños se ve mucho, en niños y en adolescentes que pierden el conocimiento, y por supuesto ni hablar en personas mayores adultos. También puede provocarse náuseas, vómito, puede ser que inclusive la persona ya cuando esté con golpe de calor ya no transpire más, no haya sudoración, ya el cuerpo como mecanismo de defensa de la pérdida de líquido hace que prácticamente ya no pierda más a través de la transpiración, y eso no es para nada bueno. A su vez también
lo que puede ocurrir es que la persona empieza a tener problemas con el tema de la conciencia, con el tema de la respiración, con el tema del corazón, empieza a andar el corazón más rápido, la respiración empieza a ser más profunda, menos profunda y en mayor cantidad, y por supuesto la pérdida total es decir, llega al punto tal de que pueda estar con una flacidez muscular completa. Lo que tenemos que hacer en ese caso, inmediatamente, como les dije, sacarle del lugar de calor, tratar de sacarle, dejarle con la menor ropa posible, empezar a humedecerlo a través de paños fríos, no tiene que ser helado, porque eso le puede provocar tener temblores y eso le hace perder también la energía, pero paños fríos a una temperatura moderada, colocarlo en las axilas, en la frente, en la nuca, en la ingle, tratar de ir en la panza, en el tórax, tratar de ir bajando la temperatura. Y por último, ofrecerle agua, pero en pequeñas cantidades. Muchas veces cuando el golpe de calor es severo, no alcanza con tomar agua por vía oral y en algunas personas inclusive le puede provocar vómito. Por eso es que es importante la atención médica para reponerle esos líquidos y sobre todo los minerales conjuntamente con el líquido para que se pueda reponer sus energías. Bueno, dos cosas que te quiero preguntar. Con respecto a la alimentación, ¿vos qué recomendás? Si bien, bueno, se sabe la situación económica que estamos atravesando, ¿no? Pero comidas livianas, frutas, ensaladas. Y también otra cosa que quería preguntarte con respecto a la gente que hace actividad física, ¿qué le recomendás? Bueno, principalmente las personas que realizan actividades físicas tienen que tratar de evitar los horarios picos. Tenemos que tener en cuenta que la mayor intensidad y de la mayor concentración de radiación solar se produce aproximadamente en horarios cercanos al mediodía, desde las 10:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tenemos que tratar en lo posible de evitar estar expuesto al exterior. Por ende, lo que tiene que hacer esa persona es tratar de hacer sus actividades físicas a primeras horas de la mañana o a últimas horas de la tarde cuando ya está cayendo, ya cuando prácticamente no haya sol. Y con respecto a la alimentación, muy interesante lo que me preguntas, porque lo que yo puedo darle como consejo es lo que tienen que tratar de no consumir y es alimentos que tengan altos valores calóricos, como ser comidas compuestas, guisado, comidas con mucho contenido graso, comidas chatarras puntualmente, y tratar de consumir más comidas de digestión simple, es decir, por ejemplo, comer verduras hervidas, verduras de hoja, tratar de comer, por ejemplo, carnes en lo posible que tienen que ser a la plancha y desgrasada, tratar de consumir muchas frutas, principalmente frutas de estación, porque eso tiene también gran contenido líquido y de minerales y eso nos da la posibilidad también de que estemos mejor preparados, mejor adaptados a lo que tiene que ver las temperaturas actuales.